tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar del otro lado, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad para compartir algo más de una hora de información. Sí, mucha información variada, casi tan variada como el clima en el día de hoy. Cierto, muy movido, seguimos en eso, venimos hablando de eso y hablando de lo que se mueve, también movilizaciones. Sí, exactamente, bajo la consigna en contra del modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria. A esta hora se moviliza la Intersocial, que nuclea a más de 20 organizaciones de la sociedad civil. Entre los colectivos participantes figuran el PIT-CNT, FUCBAM, la FEU y la UNAJPU. La manifestación fue convocada a la Plaza 1 de Mayo Mártires de Chicago y desde la organización se aseguró que se enmarca en un contexto de estragos sociales que genera la política económica del gobierno y también en reclamo de respuestas urgentes al déficit de derechos fundamentales que vienen padeciendo las familias trabajadoras. No es el único conflicto que repasaremos en las noticias de hoy. Seguramente en los titulares, entre otras cosas, vaya alguno más. Inteligencia del Estado encomendó a la policía investigar grupos o personas que inciten a la violencia, hechos que puedan generar violencia, usurpación de espacios públicos o privados y bloqueos y cortes de calles. El Sindicato Médico del Uruguay se declaró en conflicto ante lo que define como ausencia absoluta de voluntad de negociación por parte de las mutualistas en los consejos de salarios. Alejandro Astesiano recibió de su abogado la propuesta de reconocer delitos y llegar a un acuerdo con Fiscalía. El lunes se volverán a encontrar. La Fiscalía General de la Nación informó que la fiscal Gabriela Fossati se tomó 3 semanas de licencia hasta el 11 de noviembre. Su equipo, compuesto por las fiscales Gloria Nicolini y Giuliana Realini, quedó en Montevideo trabajando en el caso Astesiano. Alexei Silvaev, el ruso imputado por el caso Astesiano, reconoció en una carta que simpatiza con el presidente Lacalle Pou. Polémico audio promocionando las elecciones juveniles del Partido Nacional. Si votan, los nombramos en jornales solidarios, se escucha. La valoración de la gestión del presidente Lacalle Pou sigue con saldo negativo, según la Usina de Percepción Ciudadana. Personas usuarias de programas del Ministerio de Desarrollo Social denunciaron violencias institucionales existentes en el sistema de refugios y hoteles del MIDES. El Sindicato de Aduanas demandó $30 millones al Ministerio de Economía. ACE incrementó 50% las derivaciones a la mutualista Círculo Católico en los últimos 2 años. Dramática advertencia de las Naciones Unidas por las metas por el calentamiento global. TV Ciudad y también Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana para el mundo, uniradio.edu.uy. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a quienes por esa vía están diariamente con MBD Noticias Edición Central, que está diariamente en las calles de Montevideo. Empieza a pasar lista Natalia Nogués. Tenemos a 2 de nuestras compañeras en distintos puntos de la capital, a Mariana Abreu y a Macarena Vico, y empezamos por Mariana con el tema que teníamos en portada. Así es, Natalia, Martín, ¿cómo andan? Estamos en la Plaza 1 de Mayo porque, como bien dijeron aquí, hay una movilización de la Intersocial, esta red de una veintena de organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, también la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, FUCBAM, la Federación de Estudiantes Universitarios y otros colectivos de la sociedad que rechazan esta reforma de la seguridad social. El proyecto de ley que ya ingresó al Parlamento y la consigna, como también ustedes dijeron, es contra el modelo de la desigualdad y contra la reforma jubilatoria. Como ven, hay un escenario a mis espaldas, va a haber una oratoria, así que en un ratito nada más vamos a venir con lo que esté sucediendo aquí en la Plaza 1 de Mayo. Bien, y muchas gracias, Mariana. Estaremos esperando ese contacto más adelante. Macarena Vico, en este caso la conflictividad, pero en el ámbito de la salud. Así es, Nati. Esta jornada se supo que el Sindicato Médico del Uruguay se declaró en conflicto por entender que hay una ausencia absoluta de voluntad por parte de las mutualistas para avanzar en lo que sería un acuerdo por los consejos de salarios. Hace 3 meses están en negociaciones y, según también nos decían las empresas ayer a la salida del Ministerio de Trabajo, está muy verde todo lo que tiene que ver con este acuerdo. En esta jornada lanzaron una campaña justamente en radio, televisión y también a la interna de los centros de salud para concientizar a la población, a los usuarios en salud, en lo que es este conflicto y cómo puede afectar al sistema de salud y a la calidad asistencial, porque una de las reivindicaciones es también que se aumente, digamos, a 15 minutos el tiempo de consulta con los pacientes, que hoy está en 12 minutos. Más adelante vamos a estar hablando con José Minarrieta sobre este tema.
Gracias, Macarena. ¿Qué traerá hoy Julieta Núñez Tomás en su informe? Ya nos lo cuenta. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de la seguridad social, porque hace exactamente una semana, el jueves de la semana pasada, que el gobierno presentó el proyecto de ley de reforma de seguridad social. Lo presenta a el Parlamento, a la Cámara de Senadores en particular, y este Parlamento va a comenzar a estudiarlo. Pero más allá de los grupos políticos que van a debatir este tema en concreto, hay otros grupos que están analizando este tipo de propuestas, y este es el caso de un grupo de profesionales independientes que realizaron una propuesta alternativa que critica esta reforma a la seguridad social y propone otro sistema. Vamos a estar compartiendo este proceso y también esta propuesta alternativa. Valeria España, del Espacio de Denuncias y Defensas, y Ricardo Riaño, el director nacional de bomberos, dijeron lo suyo a propósito de lo que dejó el trágico incendio en el Hotel Aramaya del centro de Montevideo. El Hotel Aramaya en particular tenía denuncias generadas en su momento por el tema justamente de medida de protección contra incendios. Entendemos que tiene que haber un cambio radical en la manera en la que se formulan políticas de Estado vinculadas precisamente a buscar soluciones estructurales a la situación de calle. Antes de empezar, Natalia, con el primer tema del día, una mención a algo importante de último momento. Se detectó una fuga de gas en la esquina de Millán y Aguilar. Bomberos evacúan justamente la manzana y hay calles cortadas. En instantes tendremos un equipo desde allí. Bien, y pasamos a otro tema mientras esperamos esta información. Álvaro Garcés, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, instruyó a la policía a investigar posibles organizaciones, gremios o personas violentas en el país. El mandato está en el nuevo plan de inteligencia estratégica al que tuvo acceso MBD Noticias. Y justamente en el documento se instruye a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional a investigar grupos o personas que inciten a la violencia, hechos que pueden generar violencia, usurpación de espacios públicos o privados, bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios. Y el abogado penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Diego Camaño, habló con MBD Noticias de este asunto. Y afirmó que esta disposición podría afectar derechos constitucionales. La directiva de Álvaro Garcés, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de investigar organizaciones violentas, fue canalizada con los representantes de la policía en la mesa coordinadora de inteligencia. Diego Fernández, director nacional de policía, y Nelson Albernaz, director de investigación de la policía. Podría afectar derechos constitucionales. Es decir, las organizaciones sociales realizan movilizaciones, reuniones, actos de protesta y eventualmente ocupaciones que están dentro de un marco fundamentalmente de la Constitución. La Constitución permite a las personas asociarse, manifestarse, incluso en la vida pública, o sea que ahí hay un tema. Hay zonas grises en todo este tema de inteligencia y el problema es que si se amplían esas zonas grises podrían sacrificarse derechos constitucionales que son fundamentales y que cualquier persona u organización o grupo los puede ejercer. Entonces, cuanto más ampliamos lo gris, más problemas en cuanto a la seguridad individual. Hay movilización de la Intersocial, que está integrada por más de 20 organizaciones. Convoca Mariana Abreu desde el móvil, uno de los móviles de hoy, y no está sola. Adelante, Mariana. Así es, estamos aquí en la Plaza 1 de Mayo, como dijimos, con motivo de esta movilización de la Intersocial en contra de la reforma de la seguridad social y contra el modelo de la desigualdad. Esta es la consigna de esta convocatoria. Estamos junto a Gustavo González, secretario general de FUCBAM, la Federación de Cooperativas de Vivienda. Gustavo, vas a ser uno de los que va a hablar en un ratito nada más. ¿Cuáles son los ejes de este rechazo a la reforma de la seguridad
seguridad social, el proyecto que está en el Parlamento? Bueno, lo primero es que no es una reforma de la seguridad social. Lo primero que hay que aclarar es que es una reforma jubilatoria, nada más. En ninguno de los artículos trata el mundo enorme que es la seguridad social. Lo segundo, uno de los temas conceptuales que hay que discutir es el tema de que aparentemente, por el avance de la ciencia y la tecnología, las trabajadoras y los trabajadores deben trabajar más años. Nosotros estamos en contra de eso. La vida es para disfrutarla. Si hay más tecnología, si hay más ciencia, si viviéramos más, es para ser más tiempo abuelos, más tiempo padres, para dedicarse a la recreación y a la vida. Por lo tanto, yo creo que con los años que ya se le exigen a los trabajadores para jubilarse, alcanza y sobra. Lo segundo, no se toca la caja militar, por ejemplo, solamente la civil. Entonces, en ese marco, creemos que de ninguna manera podemos aceptar esta reforma que no es de la seguridad social. Hablemos de los años que van a tener que trabajar las personas. Ahora, ¿qué pasa con las jubilaciones, con el monto de las jubilaciones? Desde el gobierno se dice que hay un aumento en las jubilaciones más bajas. No, eso no es así. Hay un mecanismo nuevo que se va a colocar donde con el tiempo vamos a perder. Por otra parte, el gobierno está diciendo que es urgente este tema, pero varios oficialistas de la coalición están planteando que esto comienza a funcionar dentro de más de 15 años. Entonces, ¿qué es lo urgente? Lo urgente es la situación que está viviendo la gente, por eso esta convocatoria. Hay 500.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos como trabajo fundamental. Hay 120.000 jubilados que ganan 15.000 pesos. Hay cada vez más gente en situación de calle. Por lo tanto, acá los únicos que se han beneficiado son los Maya Oro. Y hoy convocamos al pelotón de rezagados. González, el proyecto ingresa al Parlamento. ¿Cuál es la expectativa que tienen por lo menos del trabajo legislativo y qué es lo que se pueda cambiar? Bueno, no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos dirigentes sociales. Nosotros creemos que vamos a cambiarlo en la medida que haya más movilización, más lucha contra este proyecto y sobre todo teniendo un planteo pedagógico con la gente y explicando cuáles son las bondades de este proyecto, que en definitiva no hay ninguna para la gente. Pero en caso de aprobarse, ¿cómo está? Muy bien, compañeros, estamos con Gustavo González, como dijimos, secretario general de FUCBAN, en esta movilización en rechazo de la reforma jubilatoria. Muchas gracias, Mariana. Y pasamos a otra información. El ciudadano ruso Alexei Slivaev, una de las 4 personas imputadas por la fiscal Gabriela Fossati en la causa que investiga la entrega de pasaportes irregulares a personas de Rusia, escribió una carta en la cárcel de Punta de Rieles. Sí, en la misiva da su versión de los hechos y aparte dice simpatizar con el presidente Luis Lacalle Pou. En la carta publicada por El Observador, Slivaev apunta que las falsificaciones se producían en el consulado de Uruguay en Moscú y que no podían hacerse sin la anuencia de otros funcionarios públicos de distintos organismos del Estado. Dijo también que él no cometió ninguna irregularidad y que solo actuaba como gestor. En otro tramo de la misiva le dedica unas líneas al presidente. Sinceramente simpatizo con Lacalle Pou. El dolor o daño más grande siempre lo causan las personas más cercanas. Le falló a alguien en quien confiaba, escribió en relación a los dichos del mandatario sobre la traición que sufrió por parte de su ex jefe de custodia. Slivaev también aprovechó la carta para preguntarle al presidente por qué, teniendo la ciudadanía y pasaporte uruguayo, se lo sigue considerando solo ruso, como si no tuviera nada. Puedo votar en las elecciones a presidente, mis hijos no tienen la culpa de que los hayamos tenido en Rusia, pero ya llevan 13 años viviendo acá, son más uruguayos que otra cosa. Mi hija vino con 7 años y ahora tiene 20. Mi hijo vino con 4 y ahora tiene 17. A su vez, Slivaev negó que la mafia rusa esté involucrada y dijo que creía que la habían mencionado porque intentan deducir algo. Sin embargo, en la audiencia de imputación de Patricia Medina, la esposa del escribano Álvaro Fernández, la fiscal Gabriela Fossati había vinculado los pasaportes falsos a agentes de inteligencia rusa. Bueno, una aclaración, la fiscal Gabriela Fossati está de licencia en este momento, una licencia que aclaró había solicitado antes de que surgiera este caso astesiano que ella asumió como fiscal y es hasta el 11 de noviembre. Sí, 2 fiscales, mujeres, quedan en su lugar durante esta licencia. Una es Gloria Nicolini y la otra es Giuliana
Realini. Y ahora cambiamos de tema, Natalia. Sí, en las últimas horas se viralizó un audio de WhatsApp que convoca a votar a las listas del intendente de 33, Mario Silvera, en las elecciones de la Juventud del Partido Nacional del próximo 29 de octubre a cambio de puestos de trabajo en la comuna. Sí, desde la Intendencia Olimareña confirmaron la veracidad de la existencia del audio, pero dijeron que era un chiste. Escuchame, decirle a tus gurises que si votan en una de las listas de Marito, lo nombramos en jornales solidarios y si ganan, quedan fijos. Pero es ahora en la elección de jóvenes. Pásame los datos que lo vamos a buscar en una combi. Avísame, ¿eh? Desde la Intendencia de 33 confirmaron la veracidad del audio, pero lo relativizaron. El prosecretario de la comuna, Leonardo Roda, dijo a la radio local, FM Conquistador, que la joven hizo un chiste sin seriedad. El próximo sábado 29 de octubre, los jóvenes blancos de entre 14 y 29 años elegirán a 300 congresales nacionales y votarán congresos departamentales en todo el país. El espacio de denuncias y defensas, les cuento pasando a otro tema, es un colectivo que integran distintas organizaciones, denunció las violencias institucionales que existen en el sistema de refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Según el colectivo, hay falencias estructurales en el sistema que derivaron en el incendio del Hotel Aramaya. Entendemos que tiene que haber un cambio radical en la manera en la que se formulan políticas de Estado vinculadas precisamente a buscar soluciones estructurales a la situación de calle. Tiene que haber una modificación estructural en este tipo de políticas y también en la manera en la que se reconocen derechos. La abogada apuntó que la situación estructural del sistema exige que las autoridades del MIDES asuman su responsabilidad por el trágico incendio en el Hotel Aramaya. Evidentemente, si hay un ministerio que su objetivo es precisamente generar condiciones de desarrollo social, y esto no solamente no se logra, sino que las personas que de alguna forma son usuarias de los servicios de este sistema terminan en un verdadero y auténtico infierno, creo que lo mínimo que podrían hacer las autoridades vinculadas, empezando por el ministro, sería poner su cargo a disposición, pensando obviamente que se perdieron dos vidas humanas y que hay niñas y niños que de alguna forma también están padeciendo los efectos de haber vivido un incendio de estas características. El director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, dijo que hace tiempo una denuncia por falta de medidas de protección ante un incendio en el Hotel Aramaya. Sí, agregó Riaño que, a su entender, se actuó debidamente derivándose el asunto a los organismos competentes. El Hotel Aramaya en particular tenía denuncias generadas en su momento por el tema justamente de medida de protección contra incendio. Nosotros actuamos, derivamos las actuaciones hacia los organismos que tienen competencia en la materia y bueno, se hizo lo que se tenía que hacer. Por supuesto que nuestra capacidad de inspección está limitada a la cantidad de funcionarios que nosotros contamos con un departamento técnico en el cual tenemos limitaciones y no podemos inspeccionar el 100% de los edificios de Montevideo. Sí lo hacemos en un porcentaje determinado que el mismo sistema Prometeo que nos permite, y es lo que está estipulado hasta hoy, que es un porcentaje de cada técnico actuante, un 15, un 20% de esas inspecciones las hacemos, o sea, de la globalidad de trámite generado por cada técnico, hacemos las inspecciones correspondientes. ¿Hay otros edificios en riesgo? Y no lo sabemos, nosotros sabemos solamente los que están vigentes o que están en tramitación, pero los que están en riesgo no lo podemos saber. Director, siempre se critica, o por lo menos siempre la crítica de las habilitaciones de bomberos, es que una vez que se inicia el trámite, por lo menos ya pueden abrir, por ejemplo, los hoteles. Hay que modificar lo que es la reglamentación, es decir, por ejemplo, hasta que no quede habilitado, no se puede abrir. Nosotros ya hemos mantenido reuniones, inclusive durante la pandemia, que hubo que flexibilizar en cierta forma para que los rubro hotelería y turismo puedan funcionar, y eso es de público conocimiento. Pero nunca medíamos en escatimar en las medidas de prevención, poniendo en riesgo la vida humana. Nosotros para ese tipo de situaciones siempre pedimos que por lo menos las medidas básicas, sumado a ello detección, alarma, deben de existir. ¿Qué significa eso? Que el lugar para mantenerse activo y operando tiene... Ahora pasamos a hablar de otro siniestro desde la perspectiva de bomberos, la explosión tan comentada en el edificio de Villa Biarritz que se dio meses atrás, porque desde bomberos es un caso cerrado, o el caso desde ese punto de vista está cerrado,
pese a que en las últimas horas la justicia decidió retomar la investigación debido a que se presentó un recurso por parte de familiares de víctimas. Bueno, desde bomberos sostienen que las pericias fueron contundentes y demostraron que hubo una fuga accidental de gas a causa de la desconexión de una manguera. Para nosotros no nos implica nada porque la carpeta pericial ya está concluida. La conclusión a cual arribaron nuestros peritos es contundente, es una conclusión con datos objetivos, relevantes, y la vamos a respaldar hasta el último momento. Quien tiene la carga de rebatir esa conclusión son los que opinan contrario, no nosotros. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, de nuestro trabajo es profesional y es acorde al entrenamiento y la capacitación que tenemos. Una falla puntual para ustedes, sigue siendo una falla puntual. ¿Falla en qué sentido, perdón? Claro, de acuerdo a lo que estableció la pericia de ustedes. Sí, se constató fehacientemente una desconexión de una manguera, la cual no era la manguera que debería tener la conexión de gas para ese tipo de conexiones, y también era una conexión de tipo artesanal, vamos a decir así, que eso es lo que permitió la fuga importante de gas, pero no tenemos ninguna duda al respecto. Y la Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia para que exonere de impuestos a las personas copropietarias del edificio de Villa Biarritz en el que se produjo la explosión en el mes de julio. Se trata de la exoneración del 100% de la contribución inmobiliaria, adicionales y tasas de cobro conjunto, así como de la tasa general de los 11 apartamentos perjudicados. Martín, más información desde Exteriores. Así es, porque ahora en MBD Noticias Edición Central reaparece el móvil de Macarena Vico, así que ya mismo establecemos contacto. Macarena, adelante, vemos y escuchamos. ¿Qué tal, Martín? Bueno, como anunciamos, hoy el sindicato médico se declaró en conflicto por la escasa, prácticamente nula, avances en la negociación con el Ministerio de Trabajo, con las mutualistas que entienden que no han dado respuesta a sus reivindicaciones. Por eso estamos con el secretario médico del Ejecutivo del sindicato, José Minarrieta, para hablar más de lo que es esta primera medida como declararse en conflicto y también de la campaña que están llevando adelante. Bueno, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Sí, el sindicato médico ayer se declaró en conflicto en la noche. Estamos sumamente preocupados por el escaso avance en el Consejo de Salarios, en la firma del convenio que se pretende firmar en el Grupo 15, que es el grupo que atiende a salud privada. Y bueno, nosotros tenemos una serie de reivindicaciones que tienen que ver con lo salarial, pero también tienen mucho que ver con las condiciones de trabajo y con la calidad de la asistencia que se le da a los usuarios en el sector privado, que entendemos puede peligrar si no se toman en cuenta algunos de los aspectos que estamos planteando en esta negociación, que entendemos que en la etapa previa a la pandemia habíamos avanzado mucho, que con la pandemia hubo que dejar muchas cosas atrás, cosas que nosotros aceptamos, pero que ahora que ya estamos en otra etapa entendemos que habría que retomar para tener una mejora salarial, pero fundamentalmente para tener mejores condiciones de trabajo y mejor asistencia a la población. ¿A qué apunta esta campaña que empezó a circular esta jornada? La campaña es simplemente para difundir ante la población, que es lo que nosotros pensamos, para que se tenga en cuenta que la situación del sector salud es una situación compleja, que se ha sufrido durante la pandemia una situación que ha tenido mucha influencia en nuestro trabajo actual y que entendemos que solamente acordando, como debe ser en los consejos de salarios, es como se puede avanzar en ese sentido. Bien, ¿qué resta ahora? ¿Mañana tiene una nueva instancia? Mañana hay una nueva instancia a la hora 14 en el Ministerio de Trabajo con las empresas y los Ministerios de Trabajo, Salud y Economía. Entendemos, quedaron de la reunión de ayer algunas propuestas para analizar en cada una de las mesas y bueno, obviamente la intención nuestra es tratar de acercar posiciones y tratar de llegar a un acuerdo que beneficie a las médicas y médicos y a los no médicos también y que avance en todos estos temas que estamos considerando. Bien, por otro lado, consultarte sobre lo que está pasando en Casmu, unos 86 trabajadores no médicos y enviados a seguro de paro. ¿Cuál es la posición del sindicato al respecto? Sin duda que hay una preocupación importante por esta situación que involucra a muchos compañeros de trabajo, de los compañeros que trabajan en Casmu. No conocemos bien las razones, es justamente algo de lo que nos estamos preguntando, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando en Casmu y bueno, estamos esperando respuestas por parte de la institución. Bien, muchas gracias. Gracias a usted.
Compañeros, esto está por acá. Recordarles que, bueno, AFCASMO, los funcionarios de CASMO están en medio de un conflicto por el despido de 86 trabajadores, el envío de seguro de paro, y están en un paro hoy y mañana, desde ayer hasta hoy, disculpas, y el núcleo de base de los médicos también emitieron un comunicado donde alertan con preocupación sobre estos despidos y buscan también respuestas de qué está pasando dentro del CASMO con otros aspectos. Muchas gracias, Macarena. Ahora cambiamos de tema. Escape de gas en Millán y Aguilar. Informa desde el lugar de los hechos Diego Martini en el móvil de hoy. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Afortunadamente, y arrancamos con esa noticia, la situación está controlada acá en la calle Millán. Estamos en Millán y Aguilar, es donde está el corte. De hecho, desde el ingreso a Millán por San Martín ya está el corte de la policía para evitar, bueno, esto que fue controlado afortunadamente. Fue una fuga de gas de una de las cañerías de acá de la zona que precisamente está, y vamos a ver hacia allá donde están algunos bomberos y algunos policías, que es Millán y Aramburú. Del otro lado es Santa Fe, bien en la esquina donde está el hospital Vilar de Bo. Allí hubo un robo de una válvula de bronce de un contador, y eso generó que el caño se rompiera y que diera una fuga de gas que generó un enorme ruido acá en la zona y un enorme olor que se empezó a disolver por todas las cuadras acá. Un motociclista que pasaba por la zona fue quien se dio cuenta y quien alertó a la policía, y de hecho se paró ahí como para cortar el tránsito y evitar que otros autos pasaran. Y afortunadamente, bueno, vino rápidamente la policía, vino bomberos y pudo controlar la situación. Trabajan también de Montevideo Gas para arreglar este caño, pero se puede decir que ya hasta ahora está todo controlado. Igualmente se empiezan a dejar pasar algunos autos recién, pero las calles por acá están cortadas. Se había evaluado en un momento incluso hasta evacuar varias manzanas a la redonda porque la fuga de gas era grande y se estaba desparramando, pero afortunadamente ya está controlada esta situación. Así que, bueno, buenas noticias por acá, por la zona de La Aguada. Bien, muchas gracias, Diego. Estaremos entonces atentos a la información, pero por suerte controlada la situación en este momento. Cambiando de tema, el gobierno definirá la tarifa de los combustibles luego de que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, presente su informe en las próximas horas. El vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, dijo en Radio Carve que no hay que precipitarse pese a que la tendencia es al alza debido al aumento del precio del crudo, o sea, del petróleo, y también de la cotización del dólar. Estamos esperando, en este caso de la URSEA, el informe sobre el precio de paridad de importación. ¿Cómo es una decisión política? ¿Lo habló con el presidente que se encuentra de viaje? ¿Quién toma la decisión? Miren, el presidente está de viaje en Japón, justamente por un tema más que diplomático comercial, o las dos cosas, y está la ministra de Economía y el ministro de Industria acompañándolo, así que seguramente estén evaluando, una vez que tenga el informe de la URSEA, evaluando la decisión. Bueno, y ahora tenemos el desarrollo de la columna de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Claro, como siempre, informe diario de Julieta. Adelante, Juli. Muchas gracias, compañeros. Así es, y como les adelantábamos al inicio del informativo, vamos a hablar de seguridad social, porque hoy hace exactamente una semana que el presidente, en conferencia de prensa, presentó el nuevo proyecto de ley de reforma de la seguridad social. El viernes fue hacia la Cámara de Senadores, donde se constituye una comisión especial para empezar a analizar este texto extenso de 330 artículos que, bueno, viene de un proceso aún más extenso de más de un año de análisis de una comisión de expertos en seguridad social. Es importante mencionar que este proyecto sale firmado por todo el Consejo de Ministros, así ingresa a la Cámara de Senadores. Sin embargo, bueno, claramente en el proceso de discusión, en el debate parlamentario, va a pasar por instancias de discusión en la que todos los partidos van a intervenir y desde ya se puede llegar a interpretar que van a haber diferencias dentro mismo de los partidos de la coalición, ni que hablar de la oposición, que se retiró de las instancias de negociación con la Comisión de Expertos en Seguridad Social, tanto la oposición del Frente Amplio como los representantes de trabajadores y jubilados. Así que hay muchas, es un proceso largo, es un proceso extenso, va a comenzar un camino de discusión, pero lo cierto es que hay críticas que vienen de todas partes del espectro social y político, no solamente por parte de la oposición. También hay grupos que están apolíticos o grupos independientes
sectores que están criticando este proyecto, y este es el caso de un grupo de profesionales que se organizaron con la Marcha de Profesionales por los Derechos de los Profesionales, que están bajo el subsistema de la Caja de Profesionales, que está, como ya sabemos, hace tiempo en crisis y también bajo proceso de reforma, que proponen una propuesta alternativa a la seguridad social y critican duramente este proyecto actual, este proyecto de ley presentado. Vamos a escuchar ahora a Pablo de Barros, que explica cuáles son las principales críticas que tienen a esta reforma a la seguridad social que plantea el gobierno. Nosotros estamos viendo que va a haber primero una pérdida jubilatoria, en el sentido que hoy una persona con 65 años de edad y 30 en el sistema actual se estaría jubilando con un 55% de un cálculo hecho, que es el cálculo jubilatorio, que está hecho con los últimos 10 años. Ahora el gobierno quiere llevarte a los mejores 25 años, por lo tanto ese cálculo va a bajar, y pagarte el 45%. Entonces vemos que ahí va a haber una pérdida jubilatoria, por más que ellos dicen que bueno, que cuando vos te jubiles con 65 en realidad vas a tener trabajos 35, al día de hoy en el sistema actual se te pagaría el 60%, ellos te van a pagar el 52,5%. Vemos que siempre hay una pérdida actual. Después lo otro que no vemos razonable es el tema de la subida de la edad. O sea, entendemos que hay un factor demográfico, pero entendemos que subir la edad no va a solucionar nada. Lo que va a hacer simplemente es tirar el problema para adelante, y cuando dicen que pensamos en los jóvenes, que son nuestro futuro, lo que en realidad van a terminar haciendo es que en 20, 30 años más hacia adelante vamos a terminar modificando la edad nuevamente y pasando a los 70 años, que es lo que va a terminar pasando, y volviendo a tener bajas jubilatorias. Este grupo de profesionales cuestiona el proyecto de ley de reforma previsional. ¿Qué propone como alternativa? Bueno, lo que propone es un sistema único de ahorro individual solidario, así lo llaman, y esto lo que hace es eliminar los subsistemas, como decíamos, bajo lo que están muchos de quienes integran este grupo de defensa de los derechos de los profesionales, y eliminar este grupo y pasar a un régimen que pone por encima el ahorro individual y la generación de rentabilidad con ese ahorro, pero en manos del Estado, en manos públicas. Lo que intenta hacer es eliminar la capitalización desde el punto de vista de los privados. Este proyecto se basa en 3 pilares fundamentales que tienen que ver con el ahorro obligatorio, el ahorro individual voluntario y las rentas generales, un fondo general hacia donde van determinados dineros. Claro está que este proyecto en realidad está en etapas muy iniciales, es necesario contrastarlo con los números reales de la seguridad social y con la diversa variedad de formas de trabajo y de aportación que tienen las personas en edad de actividad en nuestro país. Pero ellos lo que están proponiendo es un sistema que en realidad reemplaza por completo el sistema que se tiene actualmente y que también dista muchísimo de la propuesta actual de reforma de la seguridad social. Como les decíamos, lo que intentan hacer es eliminar la interpretación privada, esto es la SAFAP, y que la generación de rentabilidad de los aportes que hagan los trabajadores se genere mediante un análisis que va a hacer una comisión de expertos en economía y finanzas, que van a ser quienes realizan las inversiones de ese ahorro, de esos aportes, y finalmente, bueno, lo que van a generar es una renta, o así lo propone este proyecto, una renta que va a estar administrada por el Estado, es decir, va a ser pública. Esto tiene además varias iniciativas vinculadas a cómo se llega primero a ese ahorro individual, también al ahorro individual voluntario. Allí tiene que ver con la inversión de los puntos de IVA, que también es algo que está presente o que ha estado modificado por esta propuesta de reforma de la seguridad social, y también lo que se puede llegar a hacer en términos estatales con ese dinero que se va a ver invertido. Otra de las novedades que propone este proyecto de alguna manera tiene que ver con el ahorro heredable. Está muy basado en la posibilidad de heredar el ahorro de las personas individuales que van trabajando a medida que van pasando las generaciones. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Pablo de Barros explicando cuáles son las iniciativas que tienen en el sentido de tratar de hacer viable este proyecto y cuáles son, bueno, las posibilidades materiales que tienen de presentar esto en términos políticos.
Fuimos a hablar con parte de la coalición, fuimos a hablar también con el Frente. El proyecto gusta, los hemos también presentado a otras instituciones y bueno, hemos tenido gran repercusión y bueno, y esperemos que se pueda lograr algo. La idea es ir al Parlamento, a la Comisión y pedir obviamente como una reunión para poder presentar el proyecto y eso, y bueno, y ser recibidos. Eso es más o menos lo que estamos esperando. Bueno, y el Poder Ejecutivo estableció en un decreto que las tabacaleras deberán presentar ante el Ministerio de Salud Pública una declaración jurada en la que indiquen la cantidad de unidades vendidas por mes de cada marca y tamaño. Citamos textualmente parte de ese decreto. Las compañías elaboradoras o importadoras de productos de tabaco deberán presentar ante el Ministerio de Salud Pública una declaración jurada dirigida al Programa Nacional para el Control de Tabaco, en la cual se indicará la cantidad de unidades vendidas por mes de cada marca y tamaño de producto de tabaco elaborada o importada para el semestre calendario correspondiente a la declaración. Eso textualmente aparece en la normativa. El decreto también indica: el formato y envío de la información deberá ser digital a través de la planilla electrónica predefinida por el Programa Nacional para el Control de Tabaco, acompañado de una nota firmada por el responsable de la empresa. La fecha límite para el envío de la información será 60 días después de cerrado el semestre calendario. Quedan comprendidos, continúa, en la declaración de la presente normativa, los dispositivos electrónicos para la administración de nicotina que emplean una tecnología de tabaco calentado. Esto es simplemente un extracto de lo que dice el decreto. Y cambiamos de tema. Las excavaciones que llevaba adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en el predio del Servicio de Materiales y Armamento continúan suspendidas desde el mes de julio, momento en el cual las tareas provocaron la rotura de un cable de alta tensión eléctrica. Sí, según confirmó el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a MBD Noticias, aún no hay una fecha precisa en la que se puedan retomar las excavaciones en el mencionado predio. Las excavaciones están en marcha en el Batallón 14 y en la Chacra de Pando. Eso nunca se interrumpió. Lo que está siendo discutido es el programa para recuperar las excavaciones en el SMA, el Servicio de Material y Armamento. Tyler confirmó a MBD Noticias que la reanudación de las excavaciones en este predio donde funcionó el centro de reclusión clandestino conocido como 300 Carlos está condicionada a una serie de procedimientos técnicos para detectar que la zona no albergue más cables de alta tensión subterráneo. Desde julio de este año las actividades en la zona fueron suspendidas. Existe el riesgo de que haya algún cable más. Entonces tenemos que hacer una serie de procedimientos técnicos para identificar el trazado y después para decidir cómo es que anulamos el riesgo que eso pueda conllevar. No tengo una fecha para eso. Y ahora cambiamos de tema, porque tras un pedido de acceso a la información pública, se conoció que ACE incrementó 50% las derivaciones a la mutualista Círculo Católico en los últimos 2 años. Y quienes denuncian esta situación dicen que hay un conflicto de interés, ya que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y el gerente general, Eduardo Henderson, fueron autoridades de esa mutualista. Según el informe realizado por los solicitantes en la respuesta al acceso de información pública sobre las adquisiciones efectuadas por ACE al Círculo Católico de Cuidados Moderados y CTI, se observa un incremento en la cantidad de pacientes adultos. En 2020 fue del 60% respecto a 2019 y en 2021 y 2022 el aumento fue en el entorno del 50%. Respecto al incremento en los costos por atender los pacientes en Círculo Católico a valores nominales, fue cercano a un 60% en todos los años respecto a 2019, unos 60 millones de pesos corrientes anuales. En cuanto a las adquisiciones efectuadas por el Centro Hospitalario Pereira Rosell de camas de CTI a centros privados, también habría un incremento en favor del Círculo Católico. Pasaron de contratar cerca del 60% de camas para CTI pediátrico a Círculo Católico en 2019 a 90% en 2020 y 100% en 2021.
En cuanto a camas de CTI para adultos, pasó de contratar 2% en 2019 a 82% en 2020 y en 2021 fue el único prestador externo contratado por el Pereira Rosell. El pedido de acceso a la información también consulta sobre compras realizadas por el Hospital de Ojos a la empresa Círculo Láser, una empresa vinculada al Círculo Católico. En esta respuesta, los solicitantes observan que hay un cambio en los estudios contratados entre los años 2018 y 2019 y los años 2020 en adelante. En los primeros años se contrataba el estudio llamado tomografía de Pentacam, mientras que a partir de 2020 se comienza a contratar estudios llamados tomografía de coherencia óptica unilateral y bilateral, con un pico de contrataciones en septiembre de 2020. Por otra parte, hay un incremento en los niveles de gastos por adquisiciones, casi duplicando en 2021 las realizadas en 2018. Tanto el médico como los senadores del Frente Amplio reclaman datos que no fueron dados por ACE respecto a las contrataciones de camas en cuidados moderados, ni la cantidad ni a qué montos. También la información sobre los costos de las consultas en salud mental que fueron derivados desde el Hospital de Maldonado hacia el Círculo Católico. Además, entienden que no es completa la respuesta sobre el gasto en contrataciones del Hospital de San José hacia el Círculo Católico, que entre 2018 y 2022 fue de 29.155.908 pesos, pero no informan cómo están distribuidos. Otro asunto. ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, convoca a una marcha para el próximo 10 de noviembre. Sí, la plataforma reivindicativa abarca demandas históricas y también muy presentes en los últimos años y meses del movimiento de personas jubiladas y pensionistas, pero también incluye críticas al proyecto de reforma previsional. La marcha del 10 de noviembre, a la hora 10, desde la Plaza del Entrevero hasta la Plaza Independencia, marchamos a pie, la denominamos Marcha por la Vida. Porque más allá que nosotros como Organización Nacional de Asociaciones, la ONAJPU tiene sus diferencias con este proyecto de reforma, que los últimos cambios todavía no nos han llegado, en los últimos articulados que hubo modificaciones, pero consideramos que no se realizó con un diálogo como realmente tiene que ser. Estela Ovelar, presidenta de ONAJPU, dijo que la organización no descarta la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el proyecto de reforma porque se entiende que propone crear una comisión que invadiría competencias del BPS. De todos modos, en la marcha del 10 de noviembre también habrá otros reclamos. Que ese 3% otorgado de adelanto a jubilados y pensionistas quede realmente como incremento a partir de enero del 2023 de todas las pasividades. Que se modifique el monto no imponible en el descuento de IAS, en vez de ser 8 BPC, que sean 10 BPC. ¿Verdad? Por las soluciones habitacionales, por vivienda. Si bien el plan quinquenal 2020-2024 proponía la adquisición de 607 viviendas para jubilados y pensionistas, a la fecha no se ha construido ninguna. Por el sistema de cuidados, porque no es solo para que nos cuiden, sino cuidar al que cuida, que por lo general somos mujeres, para que se mantenga la Operación Milagro, las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas. Bueno, y nos llegan nuevos sondeos de la Usina de Percepción Ciudadana. Es cierto, pero no repasaremos los números nosotros, tiene que ver con la evaluación de la gestión presidencial, sino que lo hará Juan Ignacio Dorrego, de la Usina de Percepción Ciudadana, justamente. ¿Cómo anda, Juan? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Nuevamente estamos con este segmento de la Usina de Percepción Ciudadana, en donde vamos a estar comentando algunos datos de la opinión de las uruguayas y los uruguayos. En este caso comenzaremos evaluando o mostrando cuál fue la evaluación del panel de la Usina con respecto a la gestión del presidente. Pasamos entonces, si me acompañan, a ver los datos de la primera consulta que le hicimos sobre cómo valoran la gestión de la calle Pou. Como podemos ver en este gráfico, se mantiene el saldo negativo de la gestión del presidente. En este caso es un saldo negativo de 4 puntos porcentuales. Es de alguna forma una medida que se corresponde con la anterior medición que habíamos tenido en el mes de septiembre, lo cual muestra cierta estabilidad. Para
contribuir o también complementar a esta información, diremos que ante los sucesos recientes sobre el caso Astesiano, bueno, y esto que les comentábamos recién sobre los datos que coinciden con la medición anterior, podemos decir que, bueno, no se ven afectados por este fenómeno, aunque la valoración sigue con estos 4 puntos porcentuales negativos para la gestión presidencial. Bien, estos son los datos generales. ¿Qué pasa cuando se va al detalle de las edades y los niveles socioeconómicos? Bien, de esta forma pasamos entonces al próximo gráfico que nos va a mostrar los cortes que realizamos. La Usina de Percepción Ciudadana nos permite, a través del análisis de sus datos, poder conocer cuál es la opinión, por ejemplo, según el tramo etario al que pertenece la persona que responde o según el nivel socioeconómico también. Comencemos por la primera de estas dos placas. Como vemos en este caso, a medida que aumenta la edad de quien responde a la consigna del panel, va aumentando también la valoración positiva, es decir, aprueba la gestión presidencial, es decir, las personas con 60 años o más llegan a ser 1 de cada 2 quienes tienen una valoración, una aprobación positiva de lo que ha sido la gestión. Por el otro lado, o pasando ya al segundo gráfico, analizamos los datos que relevamos según el nivel socioeconómico al que pertenecen las personas que respondieron. Y ahí lo que podemos evaluar es que a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la persona que responde, también aumenta la valoración positiva de lo que ha sido la gestión del presidente Lacalle Pou. Como conclusión podríamos decir que los mayores niveles de aprobación de la gestión presidencial se encuentran en las personas adultas mayores o mayores de 60 años y también en las personas que tienen un nivel socioeconómico alto. Una de las conclusiones que arroja el sondeo es la de cierta estabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Bien, para esto creo que es oportuno pasar al siguiente gráfico que nos va a mostrar lo que es la línea de tiempo o los resultados de las diferentes mediciones que hemos tenido en la Usina de Percepción Ciudadana desde varios meses para atrás, incluyendo parte de lo que fue el 2021. Y vemos, y esto se puede observar en las dos líneas superiores, digamos, obviamente la de color rojo mostrando la desaprobación de la gestión del presidente y la de color verde la aprobación de Lacalle Pou. Y vemos cómo desde el mes de abril en adelante existe cierta estabilidad en los datos en cuanto a la opinión de las y los uruguayos que participan del panel. Un análisis que podemos agregar a estos datos es que luego de aquel ruido electoral que tuvimos por allá por el mes de marzo a raíz del referéndum celebrado por la ley de urgente consideración, saliendo de eso, bueno, parece haberse estabilizado la opinión con un saldo, como decíamos anteriormente, negativo en cuanto a la valoración de la gestión de Lacalle Pou. ¿Genera división la imagen del presidente? Bueno, con respecto a la imagen, y para esto pedimos que pongan en pantalla el siguiente gráfico que creo va a ser, nos va a ayudar a comprender lo que está sucediendo. Tenemos un 43% de quienes responden el panel que dicen tener una imagen positiva del presidente Lacalle Pou, mientras que el 40% tiene una imagen negativa. Recuerden, y para aclarar simplemente, ya no estamos midiendo gestión presidencial, estamos midiendo la imagen del presidente Lacalle Pou. Lo que se constata en estos datos, con relación a la medición anterior del mes de septiembre, es que, por un lado, aumentó el número de personas que dicen tener una imagen negativa del presidente y también aumentó quienes dicen tener una imagen positiva del presidente. Si bien, digamos, esta movilidad en cuanto a
los gustos o, digamos, la aprobación de la imagen presidencial son minúsculas y hay que considerarlas en un contexto, bien podemos decir que la ciudadanía tiende en este caso a inclinarse o por una imagen positiva o una imagen negativa, saliendo de ese centro en el cual muchos de ellos se encontraban, que decían, bueno, no tengo una imagen ni positiva ni negativa del presidente. Sobre el cierre, Juan, un último apunte con respecto al caso Astesiano. Bien, pasamos entonces al último gráfico que tenemos para compartir con ustedes. Nos interesaba también a raíz de un tema que ha sido ampliamente discutido y que la ciudadanía se ha interesado de buena forma por conocer detalles, incluso que tiene que ver con lo que se ha denominado como el caso Astesiano. Les preguntamos directamente sobre qué incidencia creen que tenía este caso sobre la percepción o su imagen del presidente. Y veamos algunas cuestiones. Un 54%, es decir, más de la mitad de quienes participan del panel dicen que este caso influyó negativamente en la imagen que tenían y que tienen del presidente, ¿verdad? Únicamente un 8% dice que le afectó positivamente y tenemos 1 de cada 3 que, considera o declara no verse afectado ni positiva ni negativamente por este caso. Es bien interesante lo que pasa con esto, digamos, y para agregar al análisis, porque parece que cuantitativamente, digamos, podemos estar acudiendo a una situación donde este caso no termina de afectar lo que sucede con la valoración del presidente, de la gestión. Sin embargo, cuando se les pregunta puntualmente, hay un cambio cualitativo que empieza incluso a tener algo de sentido entre votantes de lo que fue la coalición multicolor en noviembre de 2019. Algo que pasa con este caso, claramente, y que lo veíamos también con, por ejemplo, presupuesto para mayores o más cargos en la Universidad de la República. Hay ciertos temas que acumulan cierto descontento en segmentos de la población que no se explican según preferencias políticas en noviembre de 2019. La seguimos el jueves que viene, Juan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La seguimos la próxima semana. Bien. Y cambiamos de información. La Intendencia de Montevideo convoca a un concurso de fotografías y caricaturas sobre íconos departamentales con el objetivo de plotear los ventanales del hall y la terraza del mirador panorámico. Hay 2 categorías. Una es composición fotográfica y la otra composición caricatura. Las personas participantes deben tener más de 16 años. Las inscripciones para participar de este concurso se realizan a través del formulario disponible en www.descubrimontevideo.uy hasta el 5 de noviembre. Las composiciones ganadoras serán ploteadas en los ventanales de la fachada de los pisos 22 y 23 del mirador panorámico y sector del piso del hall y terraza. Se podrán realizar consultas al correo electrónico división.turismo@imm.gov.uy. Vamos a plotear toda la parte de los vidrios de los pisos 22 y 23 de la Intendencia, y para ello armamos un concurso abierto para que los artistas, fotógrafos, aquellos que estén interesados, puedan sumarse, inscribirse para que justamente todo el mirador panorámico, los primeros premios en los vidrios de los pisos 22 y 23, los segundos premios en el piso del mirador, en fin, y las menciones que también vamos a tener van a estar expuestos en el hall, en la cafetería del mirador, sea una visión general de lo que Montevideo puede ofrecer desde el punto de vista de sus íconos culturales, artísticos, turísticos, y bueno, la idea es que todos puedan participar, y para ello, bueno, estamos convocando a este concurso que uno se inscribe a través de la página Descubrí Montevideo. Tiene premios para los primeros premios de 100.000 pesos, para los segundos de 50.000, los terceros de 30 y 3 menciones en cada una de las categorías de 10.000 pesos. Y bueno, el concurso es composiciones fotográficas que reflejen esos íconos de Montevideo y composición de caricatura también para que lo puedan hacer. Y un detalle que para nosotros era bien importante es involucrar la mayor cantidad de montevideanas y montevideanos, y por eso el concurso es a partir de los 16 años.
¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional hablando del cambio climático y del calentamiento global, porque a 10 días de llevarse a cabo la conferencia sobre el clima, la COP27, nuevamente el programa de la ONU para el medio ambiente ha advertido al mundo que la situación es grave y que antes de que termine el siglo se podría llegar casi hasta los 3 grados de aumento de la temperatura, lo cual sería lapidario. Hace unos días el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advertía sobre las consecuencias catastróficas que tendría para el mundo precisamente si no se cambia la actitud, sobre todo teniendo en cuenta que los países más contaminantes son 5, pero además que el cambio tiene que ser ya rápido para poder revertir esta situación que podría traer consecuencias dramáticas. Nadie lo está entendiendo mucho. A solo 2 semanas del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP27 que se realizará en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, la Oficina de Cambio Climático de Naciones Unidas advirtió que los últimos compromisos internacionales están muy lejos de responder al objetivo del Acuerdo de París del 2015 de limitar el calentamiento global a 1,5 grados o 2, los umbrales emblemáticos del tratado. La falta de avance para recortar la emisión de gases de efecto invernadero puede causar un aumento de la temperatura de la Tierra de 2,8 grados centígrados de aquí a final de siglo respecto a la era preindustrial, a menos que se refuercen las actuales políticas climáticas, advirtió hoy la ONU. Simon Still, director de la agencia, sostuvo que es una cifra decepcionante, afirmando que estamos muy lejos del nivel y la velocidad de reducción de emisiones necesarios para ponernos en el camino hacia un mundo de 1,5 grados de aumento máximo de la temperatura, y sostuvo que para mantener vivo el objetivo, los gobiernos deben reforzar sus planes ahora y aplicarlos en los próximos 8 años. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró hace unos días que el planeta se dirige hacia una evolución catastrófica y que solo quedarán 2 o 3 años para cambiar la trayectoria de esta situación, al tiempo que, según los expertos de la ONU, las emisiones mundiales deben disminuir un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010, lo único que permitirá cumplir la meta fijada con relación a las temperaturas medias de la era preindustrial, cuando la humanidad comenzó a utilizar masivamente los combustibles fósiles que producen los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. La diversidad sexual no es bien vista en Rusia y si bien no se considera un delito como en la era soviética, sigue siendo un tema que tiene muchas restricciones. De hecho, la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó una serie de restricciones que alcanzan ahora a la difusión de este tipo de conductas a través de plataformas audiovisuales, la literatura, el cine y aún mucho más cuando tiene que ver con menores. Según dicen los legisladores rusos, esto tiene que ver con una intención de Occidente de ir contra los valores y las tradiciones rusas y que van a seguir apuntando a estos sectores, sobre todo teniendo en cuenta que esto le ha costado la vida a mucha gente en la Rusia de hoy. La nueva normativa, en comparación con la que ya fue aprobada en junio del 2013, extenderá la censura a Internet, a los medios de comunicación en su conjunto, a la literatura, a las plataformas audiovisuales, al cine y a la publicidad. Se amplía además la lista de contenidos para su difusión entre los niños, entre ellos informaciones que puedan incitarlos a querer cambiar de sexo, y en total los cambios afectarán a 5 leyes y multas por propaganda LGTBI o participación en actos multitudinarios organizados por estos colectivos. Los diputados han presentado estos cambios como la reacción a la guerra ideológica de Occidente, que según el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, debe proteger a los ciudadanos y a Rusia del deterioro y de la extinción de las tinieblas extendidas por Estados Unidos y los estados europeos, mientras que el diputado Piotr Tolstoy dijo que la propaganda LGTBI se ha convertido en un arma contra los fundamentos, valores y tradiciones de Rusia y que es un asesino silencioso y de sangre fría que destruye las almas, según dijo. Y las personas que forman parte de los colectivos de diversidad sexual que hasta ahora nunca recibieron autorización para manifestarse son objeto de una dura persecución y malos tratos, sobre todo los activistas, y se han dado casos de asesinatos de miembros de estos colectivos. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken viajará la semana próxima a Canadá para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau y con su colega en Canadá para analizar la posibilidad que ha planteado justamente Naciones Unidas de crear una fuerza de tareas que intervendría para llevar seguridad a Haití, según lo han planteado desde las Naciones Unidas. Esto es muy mal visto en Haití, donde ya conocen la presencia de los Estados Unidos y los intereses que subyacen detrás
detrás de todo esto, pero sin embargo esto se encamina luego del pedido del propio gobierno haitiano para poder controlar a las bandas que pululan en Puerto Príncipe y también a otros sectores que han desmadrado una situación que ya de por sí era grave. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que viajará el jueves y viernes a Canadá, abordará este asunto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y su homóloga Melanie Joly, dijo el máximo responsable para Latinoamérica de la cartera de Exteriores estadounidense Brian Nichols en un encuentro con la prensa. Nichols, que es secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, dijo estar seguro de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará una resolución que permitirá la formación de la Fuerza Internacional a principios de noviembre y en su primera visita oficial a Canadá, Blinken se reunirá este jueves en Ottawa con Trudeau y Joly, con quien viajará el viernes a Montreal, donde reside el grueso de la comunidad haitiana en ese país. Por otro lado, los jefes de Estado mayores de Estados Unidos y de Canadá, los generales Mark Milley y Wayne Eyre, hablaron telefónicamente para tratar la situación en Haití, luego que el pasado viernes el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara por unanimidad una resolución que impone sanciones y el embargo de armas a las bandas que dominan grandes áreas de Haití y que bloquean el suministro de combustible y otros productos básicos en Puerto Príncipe. Hasta ahora, la oposición de Rusia y China ha impedido la aprobación de una resolución auspiciada por Estados Unidos y México para el envío de una fuerza armada a Haití que permita restaurar la seguridad en medio de las protestas populares que se oponen a una nueva intervención armada, considerada una nueva ocupación norteamericana, como las que ya se han dado en el pasado y que no han traído soluciones, sino más problemas a los que ya existen en el castigado país. El equipo de campaña de Lula da Silva advierte sobre los dos caminos que ha tomado el presidente Bolsonaro con respecto a las elecciones del próximo domingo. Uno tiene que ver con las reglas electorales, pero otro tiene que ver también con el desprestigio que ha intentado darle al sistema electoral brasileño y también las dudas que ha puesto sobre el resultado final. Precisamente le piden a, las autoridades de otros países y a los representantes del mundo que reconozcan rápidamente una vez que Lula triunfe y las autoridades electorales así lo manifiesten. De todas maneras, dijo que están preparados para cualquier escenario porque justamente una de las tácticas que sigue Bolsonaro tienen que ver con las que llevaba adelante el expresidente de los Estados Unidos y llevó, de hecho, Donald Trump. Y en otro orden de cosas, Datafolia dio a conocer hoy el último resultado de su encuesta, donde le da un 49% a Lula, un 44% a Bolsonaro, crece un punto en relación a la encuesta de la semana pasada, pero todas son coincidentes en que el próximo domingo, punto más, punto menos, Lula da Silva ganará las elecciones. Aloisio Mercadante, coordinador del programa de gobierno de la candidatura de Lula da Silva, en un encuentro con corresponsales en San Pablo, sostuvo que los brasileños están viviendo unas elecciones que son una encrucijada histórica y que el presidente Jair Bolsonaro sigue dos tácticas que han caminado en paralelo a lo largo de esta larga y dura campaña. Una de ellas es disputar la elección e intentar ganar dentro de las reglas, y una segunda es cuestionar el resultado inspirado en su gran referencia el expresidente estadounidense Donald Trump, como hizo este último en los comicios del 2020, según dijo. Mercadante sostuvo que cuanto más se siente amenazado por la derrota, más este tipo de comportamiento aparece en la campaña de Bolsonaro y que el equipo de Lula está preparado para cualquier eventualidad, subrayando que es importante que la comunidad internacional reconozca inmediatamente el resultado cuando así sea confirmado por las autoridades. Mientras tanto, la última encuesta de Datafolia dada a conocer hoy establece que el líder del PT tiene el 49% de la intención de voto, mientras que el presidente Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, obtiene el 44%, ampliando en un punto la ventaja de Lula con respecto a la última encuesta realizada por esta firma hace una semana, y que si solo se tienen en cuenta los votos válidos, es decir, excluyendo blancos y nulos, Lula recibiría el 53% de los sufragios frente al 47% del actual presidente. Adelante haciendo MB de Noticias. Sí, y vamos a los datos del tiempo. O sea, ya nos quedamos con los datos del tiempo, porque el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Uruguayo de Meteorología, pronostica un final de octubre y comienzo de noviembre con temperaturas bajas atípicas para la época. Sí, hablamos con Natalie Bentancor, que es la directora de Servicios Meteorológicos, que dijo que para el lunes que viene, ahora nomás, se espera el ingreso de una masa de aire fría que se va a extender hasta el martes, pero descartó que se trate de una ola de frío polar.
El domingo 30 la desmejora comenzará por el suroeste con un pasaje de frente frío y va a desplazarse hacia el norte del país. No será un evento significativo en cuanto a las precipitaciones, pero se esperan importantes rachas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica. Luego vendrá el descenso de temperatura atípica. Nosotros lo que estamos evaluando desde acá, desde el instituto, es si el día lunes va a ingresar una masa de aire muy fría, que es bastante atípica para esta época del año, tiene características de condiciones y situaciones que se dan más bien en el invierno. Es importante también, que no queremos dejar pasar por alto, que el día domingo va a haber una desmejora en las condiciones del tiempo, con tormentas y precipitaciones que algunas pueden ser puntualmente fuertes. Eso es como lo primero que va a suceder. Luego, el día lunes sí va a haber un descenso de temperatura por este ingreso de esta masa de aire muy fría, que es bastante atípica, sí, es real para esta época del año, pero que no enmarca dentro de una ola de frío tal cual como la definimos nosotros en INUMED. ¿Por qué? Porque si bien va a haber un descenso en las temperaturas, principalmente el día lunes se va a sentir por efecto del viento y las bajas sensaciones térmicas, no cumple con la condición de que esté 3 días consecutivos. Porque esta situación de frío va a ser el día lunes y el día martes principalmente. En la mañana del miércoles van a haber sí bajas temperaturas e inclusive estamos previendo la posibilidad de algunas heladas tardías, pero ya la temperatura máxima el día miércoles va a aumentar. Entonces por eso no entra esta situación dentro de lo que es una ola de frío tal cual la definimos. Bueno, la primavera tarda, pero tarda. Sí, la verdad que este año particularmente rebelde, cuando le dé por llegar ya vamos a estar casi en verano. Sí, claro, ya vamos directo a la playa, a las sandalias. Bueno, vamos a ver cómo va a estar, cómo va a oscilar la temperatura en estos días, porque miren mañana hay una máxima de 27 grados y una mínima de 14 con un sol a pleno. Pasando al fin de semana, el sábado 29 de octubre, está previsto que en Capital y cercanías haya 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima, sin que por ahora se pronostiquen lluvias. El tema es cuando miramos un poco más allá, Natalia. El domingo, 30 de octubre, miren lo que es, podíamos haberlo dicho en invierno perfectamente, sí, ¿no? Alguno de esos días un poco lindos de invierno, 13 grados de mínima, 18 de máxima. Lindo en cuanto a la temperatura, porque va a haber lluvias, así que paraguas, abrigo, todo lo demás. Sí, ojalá que el agua caiga en los lugares en los que se precisa, porque sobre todo fuera de Montevideo o en zonas rurales pasa, ¿no? Ese es el tema, que va a llover, pero lo que se sabe o que se pronostica es que esas lluvias no van a alcanzar como para solucionar esa situación. Pero bueno, seguiremos esperando. Esperemos ese derrame. Ahora llega Lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Inteligencia del Estado encomendó a la policía investigar grupos o personas que inciten a la violencia, hechos que puedan generar violencia, usurpación de espacios públicos o privados y bloqueos y cortes de calles. El Sindicato Médico del Uruguay se declaró en conflicto ante lo que define como ausencia absoluta de voluntad de negociación por parte de las mutualistas en los consejos de salarios. Alejandro Astesiano recibió de su abogado la propuesta de reconocer delitos y llegar a un acuerdo con Fiscalía. El lunes se volverán a encontrar. La Fiscalía General de la Nación informó que la fiscal Gabriela Fossati se tomó 3 semanas de licencia hasta el 11 de noviembre. Su equipo, compuesto por las fiscales Gloria Nicolini y Giuliana Realini, quedó en Montevideo trabajando en el caso Astesiano. Alexei Silvaev, el ruso imputado por el caso Astesiano, reconoció en una carta que simpatiza con el presidente Lacalle Pou. Polémico audio promocionando las elecciones juveniles del Partido Nacional. Si votan, los nombramos en jornales solidarios, se escucha. La valoración de la gestión del presidente Lacalle Pou sigue con saldo negativo, según la Usina de Percepción Ciudadana. Personas usuarias de programas del Ministerio de Desarrollo Social denunciaron violencias institucionales existentes en el sistema de refugios y hoteles del Mides. El Sindicato de Aduanas demandó $30 millones al Ministerio de Economía. ACE incrementó 50% las derivaciones a la mutualista Círculo Católico en los últimos 2 años. Dramática advertencia de las Naciones Unidas por las metas por el calentamiento global.